Chicos, estamos de retorno. Por favor, un puntito en el chat. Vamos a esperar un par de minutitos más para que sus demás compañeros se vayan conectando a la sala. Tengo solamente 7 alumnos, entonces vamos a esperar unos minutitos más. Por favor, avisen a sus compañeros que ya nos encontramos en la sala de reuniones. Bien, chicos, vamos a continuar con nuestra sesión de clase. Como hemos podido observar, entonces, ¿cuál de los dos proyectos sería el más rentable? ¿O en qué tiempo esta persona recuperaría su inversión de manera más rápida? Cuéntenme, ¿por qué optarían ustedes? ¿Por el ganado vacuno o por el ganado porcino? ¿Ganado vacuno o ganado porcino? Coméntenme. Quiero saber si han estado atentos. Chicos, ¿se me escucha? Sí, profe, sí, lo estamos escuchando. Entonces díganme, chicos, ¿por cuál de los dos proyectos El optarían? porcino sería mío. ¿Por qué? Porque solamente serían 4 años recuperaría la inversión y el otro es de 6 años. Correcto, muy bien, Liz. Yo tengo eso, yo tengo eso. Ok, perfecto. Uno es 6 y otro es 4 también. El de porcino es 4, sale más rentable. Le tomaría menos tiempo, además que se ajustaría al periodo que esta persona espera estar fuera, ¿no? Recordemos que en el caso hace referencia de que va a irse del país por 4 años, por lo que a él le interesa saber en qué tiempo recuperaría la inversión que va a efectuar, ¿no? Y esta inversión calzaría con el tiempo en el que él va a estar fuera del país, 4 años. Listo. Vamos a continuar. Inclusive acá en el flujo tenemos un año más, ¿ya? Sin embargo, recordemos de que para nosotros en 4 años es más que suficiente. Listo. Vamos con otro proyecto. Dice, a continuación se presentan dos proyectos con diferentes flujos. Usted debe decidir entre ambos cuál sería el más adecuado, aplicando el cálculo del periodo de recuperación de la inversión en un método simple. Nos indican que para el proyecto A, el costo de inversión es de 1.800 y en el proyecto B es de 1.500. Los flujos de efectivo irían para el proyecto 1 o proyecto A, 1.100, 700 y 700. Para el proyecto B estaríamos hablando de un flujo de 1.000 en el primer periodo, 700 en el segundo y 200 de flujo del tercer periodo. ¿Cómo trabajamos nuestro método simple? Sumando, ¿no? En el proyecto A podemos observar que año 1, 1.100, año 2, 700, completamos los 1.800, ¿no? Completamos los 1.800 en el segundo año. En el proyecto 2, 1.000 más 700, también podemos decir que antes del periodo 2 vamos a haber completado el proyecto de inversión, ¿no? Antes de los 2 años yo ya tendré recuperado ese, ese periodo, mi periodo de recuperación se daría antes de los 2 años. Entonces, podemos decir que el proyecto 1 sería el más rentable, ¿no? Aquí nos dice, en el caso del proyecto B se observa que la inversión se recupera antes de 2 años, porque para dar el resultado exacto debemos de realizar un cálculo adicional, el cual corresponde sumarle al primer año lo que se acumula y el resultado de cuánto representa el faltante para cubrir la inversión del flujo. Vamos a realizar ese cálculo, ¿de acuerdo? Que nos indican que es 1.71, lo vamos a hallar inclusive con los días, ¿ya? Vamos a hacer el cálculo inclusive con los días. Vamos con nuestro ejercicio entonces. Vamos con el caso 2. Caso 2. Periodo de recuperación de la inversión. Decimos aquí, vamos a ampliarlo, creo que pueden verlo todos, el proyecto A, proyecto B. Tenemos una inversión inicial de 1.800 en el proyecto 1 y en el proyecto B de 1.500. Tenemos 3 años de flujo de caja. Para el primer año, 1.100 para el proyecto A y para el proyecto B, 1.000. En el segundo año, 700 para el proyecto A y 700 para el proyecto B. Y en el tercer año, 700 para el proyecto A y 200 para el proyecto B. Entonces, hallamos, en el caso del proyecto A, podemos decir que es 1.500, 1.100, perdón, más 1.700, 1.800. En 2 años recuperamos la inversión. En 2 años se recupera la inversión. En el caso del proyecto B, vamos a hacer algo un poquito más complejo, ¿no? Para poder hallar el tiempo exacto. Decimos, para efectos de este caso, 1.500, ¿ok? 1.500 menos 1.000. El periodo anterior a la recuperación, vamos a poner acá, 1 más, ¿cuánto me falta cubrir? 500, ¿no? Me falta cubrir 500, voy a poner acá 500. ¿Y cuál es el flujo del
periodo, en el año en el que vamos a recuperar la inversión, 700. Es nuestro flujo en el segundo año. ¿Listo? Es nuestro flujo en el segundo año. Y entonces operamos de la siguiente manera. Igual. 1 más el resultado que yo obtenga de dividir estas dos cantidades y me da 1.71. Ojo con esto. 1. Estoy haciendo el cálculo en años. Entonces estamos diciendo de que es un año. Restamos a este valor, le restamos 1 y nos queda 0.71, 42, 85, 71. Vamos a hallar los meses. Entonces hicimos esto por 12 meses y nos da 8.5714. Es decir, que estamos hablando de 8 meses. 8 meses. Un año, 8 meses. Restamos. A este valor le restamos 8 y nos da 0.57. ¿Qué queremos hallar ahora? Los días. Entonces, vamos a trabajar con días comerciales. Esto por 30. 17 días. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar el determinar la duración de este proyecto? Pues este proyecto tiene un plazo de recuperación, el periodo de recuperación, vamos a poner periodo de recuperación. El periodo de recuperación es de un año, 8 meses y 17 días. Un año, 8 meses y 17 días. ¿Listo? De esa manera hallamos el importe de este exacto de recuperación de la inversión. Y la fórmula es esta. ¿Ya? Para que tengan en cuenta para el proyecto B. Esa es nuestra fórmula. El periodo anterior a la recuperación, ponemos 1 más, en el primer año, ¿no? El primer año es un periodo antes de la recuperación, entonces en el año 1. Si hubiera sido en el tercer año, acá sería periodo 2, ¿no? Pero en este caso es un año antes de la recuperación. Recordemos que aquí se recuperaba 1.700, primer año. A eso nosotros le hallamos la diferencia entre la inversión menos lo que falta cubrir, ¿no? Ya restando el año 1. La inversión menos lo que falta cubrir, ¿cuánto falta cubrir? 500. ¿Cuánto es el flujo del año en el que pagamos la deuda? Año 2, 700. ¿No? Es así como se hace este cálculo. Inversión menos el periodo actual de recuperación, que es el primer año. ¿Listo? Seguimos. Un segundo que se cerró esto. Listo, aquí tenemos, lo han hecho el cálculo con redondeo. 1, le ponen 0.71, recordemos de que no es 0.71, sino que estamos observando aquí en nuestra fórmula. Si yo le pongo solamente 0.71, estoy redondeando, ¿no? Listo. Seguimos. ¿No? Un año, 8 meses y en el caso nuestro salió 17 días. Vamos con un periodo de recuperación, pero cuando ya no hablamos de flujos uniformes, entonces en estos casos nos dan el siguiente ejercicio. Nos dice, se tienen dos proyectos, determina el periodo de recuperación en ambos, aplicando un costo de oportunidad del 15%. Vamos a pasar toda esta información a nuestro Excel. Vamos a pasar toda esta información al Excel. Un segundo. Listo. Vamos con el caso 3. Caso 3, periodo de recuperación de la inversión. Y lo vamos a trabajar de la siguiente manera. ¿Listo? Lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Proyecto 1, proyecto A y proyecto B. Proyecto A y B. Periodo 0, nos dicen que es 1800 y es 1500. Nos indican que en él tenemos 3 flujos. Flujo 1, 1100, 700 y 700. Periodo 2, 1700, 200. Y el costo de oportunidad de capital nos dicen que es de 15%. Recuerden que las siglas COK representan costo de capital, costo de oportunidad de capital. ¿Listo? Eso representa esas siglas. Ya con el dato de nuestro flujo y el porcentaje, podemos aplicar la fórmula para hallar el flujo de efectivo. ¿Ya? Entonces, vamos a actualizar nuestro flujo de efectivo, vamos a mandar un valor actual neto o valor presente. Vamos a poner la BAM del proyecto A y la BAM del proyecto B. ¿Listo? Del proyecto B. Entonces vamos a decir el flujo 1 entre 1 más la tasa de interés elevado al periodo 1. ¿De acuerdo? Y aquí simplemente voy a fijar mi tasa para poder actualizar los otros flujos, ¿no? 529.300 y 460 soles con 26 céntimos. 529 soles con 30 céntimos. Así. Sumo mis flujos y tengo, en el caso del primer proyecto,
actualizando los flujos de efectivo, tengo 1.946.000 menos los 1.800, ¿no? Menos los 1.800, me puedo tener una idea de cuándo se culminó el flujo, mejor dicho, la recuperación de la inversión. ¿Listo? Actualizamos el segundo proyecto. A ver si es que aquí quiero ajustarlo un instante. Listo. Para el segundo caso, estamos hablando de 869 soles con 56 céntimos, ese flujo de 1.000 soles, el de 700 y el de 200. Sumamos la actualización de estos flujos y es de 1.530. Nosotros vamos a acumular los 2 años. Okay, vamos a acumular los 2 años para poder determinar cuánto sería el acumulado en el proyecto 1 y en el proyecto 2. Vamos a hallarlo antes de que se cancele el proyecto. Entonces decimos esto. Acumulado A, para que se entienda. Y acumulado B. Acumulado A y acumulado B. Decimos acumulado A son estos 2 primeros años y en el acumulado B son estos 2 primeros años también, ¿no? 1.485 a 1.800, necesitamos saber cuánto es lo que nos está faltando cubrir. Y en el caso del proyecto B, estamos hablando de 1.500 y con el acumulado de los 2 años es 1.398 soles con 86 céntimos. Listo. Hacemos el cálculo. 2. Ya no estamos hablando del primer periodo, sino que en el segundo periodo se termina el proyecto más. Y aquí nosotros vamos a determinar el valor del proyecto, la diferencia, que vendría a ser 1.800 menos mi acumulado del proyecto A. ¿Listo? 1.800 menos el acumulado del proyecto A. Y para cancelar el segundo proyecto, lo voy a cancelar en el periodo B. Es decir, que tenemos acá los 460.26. 460.26, realizo la operación. Es igual a esto más esto entre esto. Decimos 2 años, .68 por 12, 8 meses, y 5 días. ¿Listo? Para el proyecto A, estamos hablando de que el proyecto se va a recuperar en 2 años, 8 meses y 5 días. Casi 6, pero bueno. Este vendría a ser el proyecto A. El proyecto A, 2 años, 8 meses y 5 días. Realizamos el mismo caso en el proyecto B. En el proyecto B decimos igual, en el segundo año se terminaría de recuperar y hacemos el cálculo de la diferencia. Decimos 1.500 menos el acumulado. Recordemos que el proyecto tiene un valor de 1.500. 1.500 menos mi acumulado. Y a estos 101 lo voy a dividir entre el valor del flujo del tercer periodo actualizado. Y realizo la operación. Es igual a 2 más 101 entre 133. Y tengo aquí que es 2 años también. 2 años, 9 meses, y 6 días. ¿Cuál de los 2 proyectos sería el aceptado para ustedes? ¿Proyecto A o proyecto B? Chicos, ¿por cuál de los 2 proyectos optarían? Aparentemente son muy parecidos. Por el proyecto A, porque son 2 años, 8 meses, 5 días. Y el proyecto B son 2 años, 9 meses. Casi un mes de Correcto. diferencia. Estamos hablando de un mes y un día de diferencia prácticamente, ¿no? Sí, mis. Listo, seguimos. Instante. Aquí tenemos el desarrollo. 2 años, 8 meses, 2 años, 9 meses y 7 días, ¿no? Vamos a realizar otro ejercicio, pero antes de este ejercicio voy a tomar un instante de asistencia, antes de que se bloquee nuestro sistema. A ver, chicos, por favor, les voy a pedir que levanten la mano conforme vamos llamando a la asistencia. Eso se borró una. Adriana. Eso se borró de los demás. Chicos, un instante que se borró la otra asistencia. Ok, Adriana, Stephanie Álvarez. Stephanie Álvarez no se encuentra. Arlene Arias no se encuentra. Jack Araujo. Jack Araujo. Jack Araujo no se encuentra. Sharon Chévez. Sharon Chévez no se encuentra. José Chuquillure no se encuentra. Julio Claros. Julio Claros
Carlos Donaire, Giancarlos Doria, no se encuentra. Ian Flores, listo, Carlos Donaire sí está anotado. Benjamín Gamarra, no se encuentra. Andy García, se encuentra. Elizabeth Inostroza, listo, Elizabeth anotada. Viviana Guamaní, Antonio Hurtado, listo, Antonio. Cristian Luna, no se encuentra. Félix Matos no se encuentra. Shirley Mendoza, no se encuentra. Camila Muñoz, poco. Sabet Noche, poco. Lady Palomino, Rubí Paredes, no se encuentra. Aquiles Pérez, Liz Ponce, listo. Noé Quispe, Aquiles anotado. Noé Quispe no se encuentra. Valesca Ramírez, no se encuentra. Liz Rodríguez, Aquiles ya te tomó asistencia. Liz Rodríguez, no se encuentra. Liz Rodríguez, no. Ok, ahora sí apareces. Por eso estoy compartiendo pantalla. Aquiles ya tomó asistencia tuya. Liz Ramírez anotada. Liz Rodríguez, perdón. Marilady Rojas anotada. Julie Romero. Mónica Salomé. Listo, Mónica anotada. Lisette Sánchez. Listo, Lisette anotada. Claudia Segura, no se encuentra. Janet Taipe, no se encuentra. Geraldo Velázquez, listo, Geraldo anotado. Ainara Belis, y Jorgelis Zúñiga, listo, Ainara anotada. Un segundo, tengo muchos alumnos que han marcado asistencia y la han modificado y han borrado toda la asistencia anterior. Profesora, buenas noches. Viviana Guamaní. Sí, Viviana, listo, anotada. Gracias. Un segundo, sino que tengo muchos alumnos que aquí me han puesto que han asistido y no están en clase. Un segundo. Ok, listo, ahora sí. Seguimos con la clase. Listo. Este es otro proyecto de un segundo. Vamos a pasarlos a ustedes aquí. Vamos con el siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que nos indica el caso? Nos dice, supongamos que se tienen dos proyectos, se requiere un mismo valor de inversión inicial. Determina el periodo de recuperación de cada proyecto calculando el periodo de recuperación de la inversión de manera simple. Nos dan proyecto A, proyecto B, 1000 soles en cada uno, flujo 1 del proyecto A, 200, periodo 2, 300, 300 en el periodo 3 y 400 en el periodo 4 y 500 en el periodo 5. Proyecto B, periodo 1, 600, periodo 2, 300, periodo 3, 300, periodo 4, 200 y periodo 5, 500. Vamos a determinar nuestros flujos. Y vamos a también, aquí, a ver, denme un segundito, ¿qué más nos dice el proyecto? Nos indican que el costo de oportunidad ya es con 12%. Entonces vamos a hacer nuestro flujo. Realizamos un siguiente caso. Caso 4. Periodo de recuperación de la inversión. Y tenemos los años. Voy a ampliar un poco. Año de la inversión. Y 5 años. Proyecto A. Proyecto B. ¿Okay? Proyecto A, proyecto B. Inversión, 1000 soles en cada uno. Flujo 1, 200. Proyecto B, 600. 300 en ambos. 300 en ambos. Periodo 4, 200 en ambos. Periodo 5, 500 en ambos. ¿Okay? 200, 300, 300, 200 y 500, 500, 200, 300, 300 y 600. Listo. Tenemos entonces el costo de oportunidad de capital, 12%. Realizamos el proyecto A. Si nosotros lo evaluamos de manera simple, podemos decir que en el cuarto año se culminó el proceso de inversión y en el caso del segundo proyecto, antes del tercer año, se ha realizado el proyecto. Pero recordemos que necesitamos efectuar el cálculo exacto. Entonces decimos, vamos a hacer primero el proyecto B de manera simple, ¿ya? Vamos a hacerlo con el proyecto B. 2 años. ¿Okay? En el segundo año, decimos 2 años. En el segundo año, 1, 2, estaría casi coberturado.
¿Cuánto nos faltaría? 100 soles. Y esto lo veo en el tercer año. 6, 8. Perdón, estoy en el proyecto 2. Tercer año, ¿no? 1200. Entonces decimos aquí, el flujo del tercer año es de 300. Hacemos la operación. 2.33. Decimos 2 años. Cuatro meses. En 2 años y 4 meses se culmina con el pago en el caso del proyecto B. Vamos a hacer el proyecto A actualizando el flujo de efectivo. Ya vamos a actualizar el flujo de efectivo primero. Proyecto A. Actualizamos nuestros flujos de efectivo tomando en cuenta la tasa del 12%. Vamos a actualizar el flujo. Es igual a 200 entre 1 más la tasa elevado al periodo. ¿Exacto? Elevado al periodo. Fijamos la tasa y actualizamos los flujos. Deme un segundo. No se actualizó bien el flujo. Listo, ahora sí. Ahora sí está actualizado. Realizamos la acumulación. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. ¿Okay? Hasta el periodo 4 tenemos 758.000. Si tomo el periodo 5, me excedo, ¿no? Si tomo el periodo 5, me excedo. Entonces hemos tomado los 4 primeros periodos. 4. A esto lo vamos a sumar y vamos a aplicar la diferencia. Decimos al préstamo, que es de 1000, le restamos el acumulado y tengo 241 soles con 63 céntimos y actualizo el último flujo, que es el de 283. Opero. 4 más. Listo, tenemos 4.85. Esto quiere decir que son 4 años. Aquí estamos, recuerden, actualizando el flujo de caja. 4 años, 10 meses y 6 días. 4 años, 10 meses y 6 días. Ahora, ya no haciendo el método simple, sino el método aplicando a la actualización del flujo de caja, vamos a hacer el proyecto B. ¿Listo? Proyecto B. Igual, mismo procedimiento. Nuestro flujo entre 1 más la tasa de oportunidad elevado al periodo. Actualizo, fijo mi tasa de interés y actualizo los flujos. ¿No? El periodo 1 es el que varía. Voy a actualizar, voy a acumular para saber 2, 3 años. ¿No? 3 años. Y así tomo el cuarto año, me sube, me excedo. Entonces decimos, son 3 años más el acumulado. Es igual a 1000 menos el acumulado, 11.59. Y recordemos que tomamos 3 flujos, nos faltaría un cuarto flujo. Realizo la operación. 3 más 3 años. 3 años. Un mes. Y 2 días. El proyecto A tarda 4 años, 10 meses y 6 días. El proyecto B tarda 3 años, 1 mes y 2 días. Es así como trabajamos estos flujos. Es decir, que al final, teniendo una misma inversión, por el flujo diferente en el primer mes o en el primer periodo, el proyecto B es el que resultaría ser el que va a recuperar su inversión antes de tiempo. Aquí tenemos el solucionario, ¿no? Para el proyecto B, decíamos 2 años con 33 sin actualizar los flujos. Actualizando los flujos son 3 años. Listo. Aquí tenemos los ejercicios. ¿Ya? Vamos a avanzar con otro tema. Ya pueden ustedes ir viendo cómo se trabajan estos flujos. Vamos a hablar de otro temita. Denme un segundo. Un segundo, chicos. Vamos a hablar ahora
vamos a hacer un preámbulo de lo que vendría a ser la evaluación de un riesgo financiero. Un segundo, vamos a cerrar acá. Un instante, chicos. Listo. En breve voy a compartir este archivo con ustedes. Cuando hablamos nosotros de la evaluación del riesgo financiero, estamos viendo parte de lo que son los instrumentos financieros que se utilizan para analizar todo tipo de riesgo que una empresa puede, digamos, pasar por esta situación cuando maneja un mercado que es volátil, cuando nuestros proveedores nos cobran intereses moratorios por algún tipo de retraso o inclusive cuando nuestros clientes se atrasan en el pago. Entonces, todo el tema, digamos, de las situaciones que pueden alterar el buen manejo del dinero en el tiempo nos va a generar ciertos riesgos, ¿no? Los análisis que nosotros utilizamos, que son por lo general modelos estadísticos, nos permiten predecir algunas situaciones de riesgo, ¿no? Y esto definitivamente afecta la estabilidad económica, financiera y el rendimiento de los recursos en una organización, ¿no? El análisis de riesgo, entonces, es una ayuda a los demás instrumentos que hemos ido conociendo para poder tomar una decisión adecuada ante situaciones en las que yo debo de anticiparme a la necesidad del uso de dinero por cualquier tipo de adversidad que se pueda generar en el negocio. El hecho de hacer un análisis de riesgo financiero nos va a ayudar como empresa a poder conocer todo este entorno financiero que muchas veces es complicado, ya de que, digamos, las ofertas en el mercado son diferentes, además de que un problema de liquidez se puede presentar en cualquier momento en el negocio, ¿no? Y entonces lo que busca es poder proteger los activos de la empresa y recordemos que el uso de estos recursos garantizan el crecimiento del negocio. Entonces vamos a explicar ciertos análisis de riesgo y cómo se utilizan esos análisis en un entorno en que resulta retador el poder anticiparse a situaciones en las que yo requiera contar con ciertos fondos para maniobrar la empresa. Entonces, ¿qué implica el análisis de riesgo financiero? ¿Cuáles son los componentes claves que posee este tipo de análisis? El análisis de riesgo financiero es un poco diferente en cada una de las empresas, pero esto no quiere decir que no cuente con componentes principales. En primer lugar, debemos de conocer o identificar el riesgo. Esto implica de que yo pueda, digamos, analizar potenciales riesgos que la empresa podría, digamos, estar siendo afectada por esta situación, y esto podría considerar tanto riesgos internos como, digamos, ineficiencias en el área operativa. Pero también recordemos de que existen factores externos, ¿no? Como es el caso de economías en las que se atraviesa por una recesión o los mercados son muy volátiles y esto genera una inestabilidad financiera en el negocio. Es importante que cuando yo voy a hacer un análisis de riesgo pueda recopilar todo tipo de información, en especial los datos financieros históricos y todo tipo de registro de transacciones, datos del mercado y otro tipo de información que pueda ser relevante para poder gestionar con mayor precisión y de una manera mucho más accesible la gestión de la empresa. Los análisis son cuantitativos, ya que las empresas manejan digamos, modelos matemáticos, modelos estadísticos que van a incluir dentro de este tipo de análisis técnicas de regresión que nos van a permitir conocer condiciones, digamos, temporales de la economía del negocio. Recordemos de que muchos de los negocios con los que se trabaja tienen periodos en los que, digamos, tienen mayor aceptación en el mercado y existen otros momentos en los que simplemente el negocio se desacelera. Esta situación de desaceleración es la que generan ciertos riesgos en el negocio. Entonces es importante que yo pueda realizar la medición de todos los componentes que implican los riesgos que pueden impactar los valores esperados, ¿no? A estas medidas nosotros lo vamos a conocer como el valor en riesgo, el valor condicional del riesgo, tenemos ahí las variables, ¿no? VAR, valor en riesgo, el CBAR, que es el valor condicional del riesgo, y los resultados de pruebas que puedan determinar cuánto del capital que nosotros necesitamos mantener dentro de la organización puede cubrirse con posibles pérdidas. Es decir, qué tanto fondo yo tengo de contingencia para poder salvaguardar la operatividad de la empresa. ¿No? Tenemos modelos de riesgo y esto implica que nosotros creemos modelos que permitan simular distintos factores de riesgo y cuáles de ellos pueden, digamos, estar relacionados. Es decir, que pueda afectar todo el sistema el hecho de realizar algunos cambios en las áreas, ¿no? Esos modelos tienen que ser perfeccionados constantemente, ya de que una empresa no es estática, es dinámica, constantemente está recibiendo nueva información y las condiciones del mercado también son cambiarias. Debemos de realizar lo que es informes y poder identificar, es decir, visualizar los riesgos. Esto, digamos, tiene que ir muy de la mano con lo que es la comunicación entre las áreas para determinar los análisis de riesgo y realizar un cuadro de mando que nos permita conocer la información al tiempo, establecer las alarmas para poder mantener una dirección informada del negocio y sobre todo de que, digamos, los trabajadores puedan moverse en este entorno de riesgo y mantener una información constante de todos los procesos que se realizan. Esto va a permitir de que el riesgo se pueda ser mitigado, inclusive de que podamos tomar decisiones que permitan desarrollar estrategias de mitigación del riesgo, ¿no? Pongamos el caso de lo que es el ajuste de la cartera de inversión, de lo que es el ajuste de mis cobranzas, el hecho de mejorar políticas en cuanto a las líneas de crédito con mis clientes y que estas nuevas políticas yo las pueda poner en práctica de forma casi inmediata, es decir, de que cuente con los recursos para poder no solamente gestionar el cambio de la política, sino de que también me permita mitigar
todos los riesgos que yo haya podido identificar en el análisis, ¿no? El cumplimiento, debemos de tomar en consideración el cumplimiento normativo y el monitoreo del cumplimiento de estas normas, ¿no? De nada sirve el realizar una modificación en la gestión para mitigar riesgos si yo no voy a hacer caso a estos cambios, ¿no? Necesitamos que la organización pueda cumplir con todos los requisitos que se establezcan y que esta respuesta sea inmediata, que sea eficaz, que permita mostrar este cambio en los marcos normativos de la empresa. Dentro de los riesgos existen varios tipos y voy a mencionarles algunos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del riesgo de mercado, esto se puede causar por fluctuaciones en los precios, por las tasas que manejan los mercados, ¿no? Y el riesgo se puede, digamos, fragmentar en el riesgo de la tasa de interés. Imaginemos de que la economía de un país es un tanto inestable y esto va a generar de que las entidades financieras cambien los porcentajes de intereses que se cubran. También tenemos lo que es el riesgo cambiario, cuando nosotros trabajamos con diversas divisas, con distintas monedas y necesitamos estar en este constante compra y venta de monedas y cuando existe un riesgo cambiario puede esto generarnos pérdidas al momento de la conversión de la divisa. También tenemos lo que es el riesgo de rentas variables. Muchas empresas prefieren trabajar con contratos a plazos fijos, con importes fijos, porque cuando nosotros trabajamos con rentas variables corremos el riesgo de que se generen ciertas pérdidas por el cambio en las acciones, por el cambio en los costos fijos que nosotros podemos manejar. El hecho de tener un desembolso fijo nos permite planificar, saber de dónde va a venir el fondo, pero cuando trabajamos con valores cambiantes, va a ser complicado el poderlo incorporar en el flujo y no fallar en este margen de diferencia. También tenemos lo que es el riesgo de materias primas. Este riesgo se puede dar por la pérdida de ciertos materiales o porque se generaron ajustes. Recordemos que el mercado en nuestro país, cada vez que hay un conflicto, afecta lo que es la parte de las importaciones, el combustible, inclusive el precio de los minerales, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros del riesgo de la materia prima, se refiere a eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo que estar constantemente ajustando los precios de adquisición de los bienes y yo ya di un presupuesto para realizar algún tipo de labor, ¿no? Tenemos también el riesgo crediticio y esto representa la pérdida de algún préstamo de que no haya cumplido con obligaciones contractuales, ¿no? Es decir, de que no se pueda celebrar algún tipo de contrato porque los documentos de la empresa no lo permiten, ¿no? Y tenemos también lo que es el riesgo, por ejemplo, cuando hablamos de un riesgo crediticio, corremos el riesgo de incumplir con los pagos. Y en este caso no solamente daña la imagen de la empresa, sino de que genera sobrecostos en el uso del dinero que nos hemos comprometido a pagar. Tenemos el riesgo de la acreditación de fondos. Muchas empresas, para poder solicitar un crédito, necesitan un respaldo, ¿no? Y existen empresas que carecen de este tipo de respaldo. Y entonces buscar buscar este tipo de garantías puede hacernos perder un crédito, ¿no? Por no contar con garantes. Hablamos también acerca del riesgo de liquidez. Y el riesgo de liquidez representa la poca capacidad que la empresa tiene para poder ejecutar, digamos, la liquidación de los activos y de esta manera poder coberturar ciertas obligaciones. Alguna de las situaciones de riesgo puede ser el riesgo de la liquidez de los activos o, digamos, la incapacidad que la empresa puede tener para conseguir un financiamiento. Luego tenemos lo que es el riesgo operacional. Y en el riesgo operacional esto se debe a fallas internas que puedan generar las empresas. El hecho de no poder llevar un buen manejo de los sistemas, los sistemas tecnológicos que la empresa posee o que se detecten muchos errores humanos. Entonces es importante que las empresas puedan detectar este tipo de inconvenientes, inclusive empresas que detectan que ha habido fraude en algunas transacciones o el riesgo de realizar procesos o controles internos y que estos manejen aún así errores. Tenemos lo que es el riesgo legal y el riesgo regulatorio. Sabemos que toda empresa tiene ciertas normas legales que los respaldan, pero todavía existen muchas empresas que tienen demasiadas restricciones legales, ¿no? Que pueden estar manteniéndose en demandas, en habeas corpus, en todo tipo de recurso legal para poder lidiar con ciertas adversidades, con los cambios que se puedan suscitar en cuanto a las leyes y en cuanto a lo que es la situación financiera de la empresa. Otro de los riesgos que nosotros poseemos o que vamos a encontrar en una empresa es el riesgo a la reputación. Toda empresa, y hoy en día es mucho más importante hablar de lo que es la imagen. Las redes sociales no solamente han afectado, o han generado ciertos beneficios en los negocios, ya que es mucho más fácil la comunicación con los clientes y con los posibles clientes. Pero ¿qué ocurre cuando una persona denuncia un mal servicio o denuncia ciertos productos? La línea entre lo cierto y lo falso es muy delgada en cuanto a lo que son las redes sociales y una reputación puede ser fácilmente mancillada en una red social. Digan ustedes si no han observado en algún momento que cuando una persona ha cometido un error, todas las plataformas sociales se sienten con el derecho a juzgar o a opinar, ¿no? Hoy en día existe mucho esto de los opinólogos, como le dicen algunos, que se sienten con derecho a afectar a terceros con sus comentarios. Entonces, este es otro de los riesgos que tienen las empresas y es el obtener una publicidad negativa, el hecho de que existan personas que den su opinión y esta no sea una opinión constructiva, sino más que nada destructiva, ¿no? Entonces, el hecho de cuando se afecta la reputación de una empresa, existe todo un proceso de litigios y esto lamentablemente va a afectar los procesos de la empresa, ya de que va a haber este distractor de cómo mejoro la reputación que poseo, ¿no? Entonces,
Es importante cuidar la imagen de la empresa, pero también tener los recursos suficientes para cuando existan denuncias falsas se pueda uno defender. Hace poco, por ejemplo, escuchaba de que una comentarista de deporte, no recuerdo el nombre de la persona en este momento, pero se hablaba de que una comentarista de deporte había estado recibiendo insultos por cómo había, digamos, narrado un partido de fútbol y había sido duramente atacada, cuestionada, pero sobre todo ofendida, ¿no? Entonces esta persona entabló un proceso judicial. ¿Por qué? Porque hoy en día todos estamos expuestos a las redes. Les aseguro de que si ustedes en algún momento suben algún tipo de historia o algo en las redes sociales, no solo van a tener comentarios positivos, ¿no? Tal vez también existan comentarios negativos. ¿Y esto por qué? Porque las personas se sienten con el derecho a opinar del resto cuando, digamos, manejan una vida muy activa en redes sociales. Entonces es importante de que nosotros como empresa podamos cerrar esa brecha de la mala publicidad y que afecte la reputación. Existe otro riesgo y es el riesgo sistémico. El riesgo de, digamos, que en lapsos de tiempo perdamos información y esto puede generar de que afecte los mercados, inclusive la estructura de la empresa financieramente hablando. Y aquí se me viene a la mente muchas situaciones que se han dado en estos días. ¿Podrían decir ustedes algo rescatable de esta toma de mando de estas fiestas patrias? ¿Han encontrado algo positivo en lo que ha sido la toma de mando? Profe, Ustedes, en lo que, porque me interesa saber el tema de cómo ven, digamos, la economía del país. ¿Han visto algo beneficioso o algo favorable en la toma de mando que se ha dado en estos días, el 28 de junio para ser exacta? profe, ¿me escucha? Sí, Lisette, se te escucha. O sea, lo positivo es que, quiera o no, lamentablemente hay un sesgo con los partidos políticos. Entonces, la izquierda está mal vista y la presidenta no es de izquierda, es de derecha, o por lo menos va por ese lado. Entonces, eso hace que el país se mantenga financieramente más estable. Creo que, porque la mayoría de las empresas son capitalistas. Entonces, Toda empresa que busca sí. lucrar es capitalista, ¿no? Claro. Sí, son capitalistas. Entonces, por ejemplo, lo digo yo por mi empresa. Mi empresa es una empresa muy grande, ¿ya? Entonces, al momento de las elecciones todos estaban como que no, tienes que votar por derecha, o tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, independiente de tu ideología política, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque si no te quedas sin trabajo, por esto, por esto otro. Entonces, quiera o no, que la presidenta sea de cierta ideología, ayuda al país a mantener un sistema financiero más estable. Ok. ¿Algo más que aportar con respecto a lo que ha sido la toma de mando, chicos? La verdad que yo no he visto, la verdad, Sí, sí, yo no he visto el cambio de mando. Disculpen, chicos, tratemos de guardar las formas. Que termine de hablar Lisette. Tengo a Viviana que alzó la mano y después la otra persona que estaba hablando, pero que no la pude identificar en la pantalla. Por favor, Lisette, culmina con tu idea. Sí, la verdad que no vi el cambio de mando como tal, solamente vi una parte cuando un partido político se levantó y se retiró de la sala. Eso fue lo único que vi, lo cual me pasó, o sea, lo vi muy, una falta de respeto, porque independiente de la ideología que uno pueda tener, siento que las personas merecen respeto, pues no. Y de ahí ya no vi nada más, para serles sincera, porque de verdad que no veo televisión, no veo noticias, creo que así vivo mejor, pero quiera o no, teniendo un presidente de derecha o por lo menos hasta socialista, la economía del país se mantiene y puede hasta surgir, pues, ¿no? O sea, esperemos que de aquí a fin de año podamos tener, no sé si un crecimiento, pero sí una estabilidad, porque quiera o no, Perú, a diferencia de otros países, ha tenido una estabilidad y un crecimiento lento, pero ha tenido crecimiento. Y gracias a eso, si bien la informalidad acá es muy alta, Perú está mejor posicionado que otros países de Latam, pues, ¿no? Correcto, eso es muy cierto. Viviana, te escucho. Estoy leyendo algunos mensajes también. Dice, uy, si supiera que los que están en el mando ahora lo han hecho con cada cambio de mando. Esa falta de respeto fue peor. Lo de ahora fue falta de respeto, pero no al nivel del mando de ahora. Ok. Viviana, te escucho. Sí. Bueno, yo sabía importante de que se fue mandando. Mencionó la presidenta que iba a subir el domingo. Eso es lo que les están hablando, a 1.600. Esto no afecta tanto a las empresas grandes, sino a las empresas muy pequeñas, ¿no? Tendrían que, para llegar a la planilla, tendrían que aumentar su peso, ¿no? Esto pues, otro punto también al día siguiente de la toma de mando, el dólar bajó, no sé si se tuvieron cuenta. Han empezado a comprar bastante dólares. Más que todo porque, bueno, yo trabajé en bancos, pensé con el cambio político, o bien afecta o bien apoyo estático. Entonces, tal vez fue un apoyo, bueno, ¿no? Para las personas que afectan el dólares y todo. En mi parte, yo sí compré dólares porque bajó, y sigue manteniéndose bajo. Entonces, hablando pues, no, precisamente una derecha que va a ser bien difícil, y por eso que esperemos que no vaya bien, pues no, pero es que igualmente también una de las puntos eficientes que dejó que el presidente del CR se mantenga, pues no, y por eso sabemos que él va a mantener económicamente al país. A flote, exacto. A flote, porque A flote, sí. su administración de él, pues no... Digo que varios países que ya quisieran tener el presidente del Banco Central de Reserva que nosotros tenemos, mejor banquero a nivel mundial por varios años consecutivos. No por algo, el Banco Central de Reserva es el único que se maneja hoy en día por meritocracia, chicos. Y eso es algo que se debe de valorar. En las empresas privadas, bueno, yo he trabajado en empresas privadas, solamente debo mencionarlo, y en las empresas privadas nos movemos por meritocracia. Ninguna persona que esté poco capacitada o nada capacitada se va a mantener en una empresa, salvo que sea el dueño de repente, ¿no? Pero se va a rodear de personas que conozcan del tema. Y aquí hacerles la mención de lo que yo quería, digamos, resaltar de la toma de mando. No voy a ir por el lado de derecha o por el lado de izquierda, porque lo cierto del caso es que nuestro país
tristemente está polarizado y esto genera de que siempre existan conflictos. Las diferencias van a existir y eso quiero que quede claro. En todo país, en toda sociedad va a existir diferencias. Pero ¿saben qué ha sido lo más rescatable de esta toma de mando? Y se los digo sinceramente porque hace muchos años que no se veía esto y es la cantidad de delegaciones que vinieron del extranjero. ¿Y esto por qué es importante? Porque quiere decir que Perú está en el foco de la atención de muchos países. Muchos países quieren hacer negocios con el Perú porque en la economía peruana, a pesar de todo el caos político que ha existido, la economía es la más estable de Latinoamérica, de Sudamérica. Entonces, chicos, hemos sido el ojo de muchos países, porque cada vez que viene una delegación extranjera a nuestro país, viene con su propia prensa, ¿ya? Entonces, cuenten la cantidad de mandatarios, la cantidad de delegaciones diplomáticas que fueron enviadas durante la toma de mando, y esto nos está dando un mensaje. El Perú está en el ojo del mundo. ¿De acuerdo? Lisette, te escucho. Pero ¿usted cree que si hubiese salido un candidato de izquierda, hubiese venido la misma cantidad de delegaciones? Ya lo hemos visto en otros subgobiernos, ¿no? No ha sido la cantidad de delegaciones que han visitado el país por toma de mando. Ojo, aquí yo no lo quiero ver tanto por un tema de izquierda o derecha. Yo lo quiero ver más para no generar conflictos, porque la política despierta muchas pasiones. Yo La política es quiero la religión, profe. Sí, pero en estos últimos años hemos podido darnos cuenta que la política enerva a mucha gente. Se lo digo porque soy de una familia muy numerosa y entonces de lo que no hablamos es, como dicen algunos, quieres llevar la fiesta en paz, no hables de política, no hables de religión y vas a ver de que las reuniones van a ser lo más tranquilas posibles. Y es esto, chicos. Démonos cuenta de que muchos países quieren hacer tratados con nosotros. Entonces, se está abriendo una ventana de oportunidades para el país y debemos de cuidar eso, ¿no? Si bien es cierto de que de repente, yo soy de la idea de que cuando no comparto una opinión, la escucho. Que no la comparta no quiere decir que no muestre el respeto de escuchar a la otra persona, ¿no? Si bien es cierto de que se debieron de cuidar las formas, también considero de que fue algo de un momento y de repente sí, este grupo, digamos, de políticos que están en desacuerdo con el actual mandato, se hubieran mantenido en el Congreso, hubieran estado dentro del Congreso, se hubiera generado mucho más disturbio, mucho más bulla, ¿no? Entonces como que creo de que la ceremonia al final mantuvo las formas. Han habido mucha información para los sectores económicos, ¿no? Para muchos sectores económicos, inclusive el incremento de la remuneración mínima vital, si bien es cierto, no es un monto elevado, recordemos que digamos, el Consejo de Empresarios es quien evalúa eso y los gobiernos no pueden incrementar mucho en la remuneración mínima vital porque corre el riesgo de que las empresas pasen a la informalidad. ¿Por qué? Porque al incrementar el sueldo mínimo vital no solamente se está incrementando un pago mensual, se incrementan las cargas sociales. Entonces, el gobierno, exacto, los gobiernos tienen que ser muy cautos en esto porque la remuneración mínima vital al final a quien más afecta es al sector privado, ¿no? Lo veo desde el lado del empresario, porque va a tener que pagar no solamente una mayor remuneración, gratificaciones, la asistencia en salud, entonces el pago de la CTS, las vacaciones, las gratificaciones, entonces todo se incrementa. Y esto que genera en algunos gobiernos, y que ha generado en algunos gobiernos cuando se han subido los sueldos sin tomar en consideración a la empresa, hay despidos. ¿Por qué? Porque las empresas no pueden soportar una planilla tan alta, ¿no? Muchas veces, chicos, son importantes, y eso se los recomiendo a ustedes cuando hagan un análisis de inversión, es importante ponerse en el zapato de la otra persona. Muchas veces decimos, el empresario se lleva todo nuestro trabajo, pero cuando la empresa cae en recesión, es el empresario el que lo arriesga todo. Tengo amigos que están en el sector inmobiliario, tengo un amigo en especial que realiza proyectos en Miraflores, para el lado de Armendáriz y todo esto, y es de las personas que el día que inicia un proyecto vende absolutamente todas sus propiedades, vehículos, departamento, casa, todo. Se deshace de todo para poder invertir. ¿Y qué pasa cuando el mercado se desacelera, cuando no hay venta de inmuebles? Pues esta persona sufre. Sufre porque él tiene que seguir pagando el personal, él tiene que seguir cubriendo todos sus compromisos económicos, ¿no? Y a veces se sobreendeudan. Entonces, a veces vemos solamente el lado de, no, pero es que él se compró esto, pero él hizo esto, pero no se evalúa todo el sacrificio que conlleva el hacer una empresa, el tener la responsabilidad de otras personas. Eso es una economía abierta, de libre mercado, ¿no? Sí es cierto que como economía también nos falta mejorar mucho. ¿Por qué? Porque muchas empresas, y esto es algo que siempre se ha hablado, en el caso de las empresas, cuando una empresa está formal, por lo general la SUNAT es muy dura con estas empresas. Es como si, oye, tú quieres ser formal, pues ahora empiezas a pagar de todo, ¿no? En cambio, en otros países, para incentivar la formalidad, el pago de los impuestos es progresivo. Lisette. Sí, o sea, por ejemplo, creo que por eso mismo hay tanta informalidad en Perú, porque Perú tiene una cantidad de riquezas enorme. Sí. Es increíble la cantidad de riqueza. Ustedes, y le digo a ustedes porque yo no soy de acá, tienen selva, tienen costa y tienen sierra. O sea, yo he estado en Ayacucho y el kilo de papa, de palta, no sé, de uva, me costaba un sol, 2 soles. Y yo me traje a Lima porque acá en Lima es un poco más caro. Entonces, teniendo la posibilidad de exportar un montón de frutas, de minerales propios, lamentablemente el gobierno no hace nada. Y lo digo en general, independiente del partido político. Creo que al gobierno en sí, en Perú, le conviene tener ignorante al pueblo para seguir aprovechando ese tipo de riquezas. Y lo digo porque yo soy chilena, ¿ya? Y en Chile es muy diferente, si bien hay mucho privatización de las empresas y qué sé yo, pero creo que las riquezas del país están mejor, ¿cómo le puedo decir? Están mejor divididas. Y el gobierno se preocupa mucho más por la educación, porque, por ejemplo, acá para poder postular a una universidad, tienes que pagar un examen de admisión en cada universidad. En Chile no es así. La salud acá es súper, o sea, si no tienes EPS, tu salud, o sea, te dan un examen hoy día y te llaman de aquí a, no sé, 5 meses, 6 meses para poder hacértelo. En Chile no es así. Entonces, siento que al país le conviene tener, o al gobierno en realidad, al gobierno, le conviene más tener a su pueblo ignorante que educarlos para poder sacarle provecho a los beneficios que tenemos de la misma tierra, pues, ¿no?
Exacto. Miren ustedes cómo los países primermundistas, como llamamos, o los países desarrollados, priorizan mucho en la educación. Chicos, cuando yo les hago a ustedes mención, y de repente como docente, sí, me considero una docente muy exigente. No es porque quiera jalar a medio salón, es porque sé que tienen mucho potencial. La educación en todo país desarrollado es prioridad. Les pongo un ejemplo. Tengo sobrinos que viven en Alemania, son nacidos en Alemania. Y en el caso de ellos, para acceder a la universidad, mi sobrina está, digamos, en un segundo de secundaria a nivel Perú, ¿de acuerdo? Para que tengan una idea. Ella está en segundo de secundaria si estuviera acá en el país. Ellos en ese año tienen que pasar varias evaluaciones. Evaluaciones en lo que es ciencias, en lo que es números, ¿no? Matemáticas, física, química, todos estos cursos. ¿Por qué? Porque dependiendo de los resultados que obtenga, el Estado le dice, tú puedes ir a una universidad. Pasas a otro tipo de enseñanza donde te preparamos para que tú vayas a la universidad. Pero si no alcanzan los niveles esperados, el Estado simplemente le dice, tú no vas a ir a una universidad, tú vas a ir para el lado técnico. Miren, ¿desde qué edad? Estoy hablando de 13 años. 13 años y ellos ya están por definir si su preparación está, o digamos su intelecto va para un lado técnico o para un lado de investigación. La universidad es parte investigativa. Cuando ustedes están en escuela, ¿no? Porque ya tienen lo que es escuela y lo que es la parte técnica, los que están en escuela, por ejemplo, tienen que desarrollar gran parte del trabajo investigativo, ¿no? Y a veces a nosotros nos cuesta mucho. Imagínense ustedes que pueden analizar la información porque la tienen al alcance de la mano. Cuando yo les digo, actualicen un flujo de efectivo de la empresa X, ustedes tienen acceso a esa información, ¿no? Antiguamente, en la época en la que yo estudié en la universidad, todo se tenía que hacer en las bibliotecas. ¿Y qué bibliotecas eran las que tenías que buscar? De las universidades más grandes del país. San Marcos, la UNI, eran las primeras bibliotecas a las que uno recurría. Entonces, miren ustedes la importancia de formarse, de saber, ¿no? Ustedes han adquirido mucha experiencia, tanto en las actividades laborales que han tenido, como han obtenido también información de sus propios estudios. También la Biblioteca Nacional, exacto, pero en lo que son, digamos, postulados de investigación, lo que son tesis, más información se encuentra en las bibliotecas, en los repositorios de las universidades, que hoy en día ya está en Internet, pero antes no. Aquí les te escucho. Me siento así, o sea, la situación acá del país ahorita es un tanto medio complicada, ¿cierto? Porque puede haber muchas veces malos entendidos entre uno y otro postor, ¿no? Aunque uno puede dar tu punto, cada uno de nosotros tiene otro punto de vista, ¿no? Exacto. Referente a la situación política, la situación económica, de cómo está funcionando nuestro país. Si nosotros, por ejemplo, podemos hablar referente a lo que es hoy día el sistema, ¿no? Lo que hoy por el sistema, lo que se está dando es la reducción del poder legislativo. Se está ya trabajando con dos cámaras, ¿no? La Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, mejor dicho, el sistema bicameral, estamos volviendo de mucho tiempo. Y esto va a permitir un tanto, pues, de revisar un tanto más las leyes, de que se va a pasar por dos cámaras, para que realmente se saque, pues, una ley de donde realmente puede servir a nuestro país, no, mejor dicho, a la ciudadanía. Pero muchas veces cuando se saca, pues, leyes que netamente favorecen a un grupo de personas, ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué motivos existe mucha injusticia en nuestro país? Por la mala interpretación de las normas legales. Muchas veces se hace muy apresuradamente, aprobamos o desaprobamos una norma legal y por último se va para el Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal ya dice, no, como el Tribunal tiene la última palabra a nivel nacional, bueno, eso es lo que definen al final. Pero ¿por qué tiene que ir un tanto el Tribunal Constitucional? O sea, quiere decir que dentro de los poderes, pues, que uno tiene tanto el poder legislativo, ejecutivo y mismo el poder judicial, no estamos bien encaminados en las diversas normas que estamos implementando en nuestro país, ¿no? Por ese motivo es que hoy en día se crean, pues, dos cámaras, ¿no? Se está dando la bicameralidad para que realmente pueda haber un sustento más legal, más concentrado, más consensuado de lo que se quiere hacer para el desarrollo del país. Ahora, en cuanto se refiere a la seguridad ciudadana, bueno, nosotros sabemos que la inseguridad ciudadana a nivel nacional, específicamente en la costa, es bien terrible, ¿no? No se puede caminar, mucha extorsión. A nivel nacional funcionan las extorsiones, pero a nivel netamente ya de Liga Metropolitana y para la costa se viene dando, pues, un tanto lo que son muy referente a lo que se refiere a muchos chantajes, ¿no? Como la extorsión diferente, y como si no tienes nada, si tienes algo te matas, no tienes nada, también te matas. Entonces se está marcando, pues, un eje de intervención urgente a combate frontal contra la criminalidad y la extorsión, ¿no? Que realmente miraría en nuestro país, ¿no? O sea, quiere decir que hay que restablecer, pues, el orden público. Entonces, no se puede andar ni tranquilo ya por ninguna persona, para estar tranquilo, porque tú sabes que no sabes si vas a salir vivo, cómo vas a llegar vivo o muerto, a veces ni se llegará, ¿no? Porque hay muchas extorsiones, ¿no? O sea, lo que está planteando el actual gobierno es de que va a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas buscar, pues, ciertas estrategias para afrontar esta situación de lo que estamos hoy en día pasando sobre la inseguridad ciudadana. En cuanto se refiere, por ejemplo, a la estabilidad económica, ¿no? La reactivación de la economía. Si en un país no hay inversión, si no hay producción, lógicamente no va a haber inversión, no va a haber productividad. Si no hay productividad, no hay crecimiento económico, por supuesto, ¿no? Y acá lo que genera bastante énfasis es las empresas privadas. Aquí el gobierno debe dar énfasis a las empresas privadas, tanto pequeñas y medianas y grandes empresas. Hay que brindar tantas facilidades. Pero eso no quiere decir, bueno, que no vayan a pagar sus impuestos tampoco, ¿no? Sino tienen que, o sea, que hay que colaborar todos, ¿no? Para el sistema, para el crecimiento de nuestro país, ¿no? El hecho de dar, por ejemplo, brindar facilidades no significa no pagar impuestos, no significa evadir impuestos, sino de contribuir, pero también hay que darles facilidades para que de las demás empresas privadas extranjeras puedan venir a invertir en nuestro país, porque acá hay bastantes recursos naturales, hay bastantes recursos que muchas veces no están bien administrados, no están bien controlados, no, se falta mucho, ¿no? O sea, el rumbo económico en estos primeros días no se está enfocando más que todo de un tanto en proyectos de inversión pública y privada, ¿no? O sea, que hay que entender que la inversión es el motor fundamental, lógicamente, para dinamizar la economía, ¿no? Ahora, lógicamente va a generar, pues, la predictibilidad, va a haber la confianza con la empresa privada, lo que hoy está notando, ¿no? Muy bien, se ha visto que hay bastante gente, personal extranjero de diplomacia venir al cambio de mando, ¿no? Eso significa que realmente hay ese interés de impulsar la inversión privada a que nuestro país se están viendo como algo positivo, ¿no? Porque los mismos recursos que tenemos. O sea, un tanto que hay que ver la formalización del empleo, porque hay mucho desempleo. Al crear más empresas, al haber más producción, lógicamente se va a crear, pues, más trabajo, ¿no? O sea, se va a disminuir el índice de desempleados que existe en nuestro país. Hay un buen índice de desempleados. Pero también tenemos nosotros lo que está viendo hoy en día la reforma, no tanto la reforma administrativa y la prevención, ¿no? O sea, en este caso es más que todo una reforma administrativa pública que reduce la sobrecarga burocrática, ¿no? Porque hoy día, mira, lo que está haciendo el compañero en un momento que es de Chile, ¿no? Acá realmente se saca una cita, si te vas soltando hay cita. Ven mañana, ven pasado, eso es un problema. Y si sacas una cita a un mes o a 2 meses, cita, pero ya si tú tienes análisis, no te programan a otro mes. O sea, 3 meses para que uno llegue, para que te puedan tratar. Es un problema. El problema ahí también radica, ¿no?
Aquiles, es que es por sectores. Eso es algo de que yo lo debo de reconocer. Siempre escucho la queja, o mucho lo que es quejas en salud con respecto a lo que es la demora en la atención. Yo, por ejemplo, les puedo decir que en el caso del Revalidad y en el caso de el Policlínico Chincha, la atención es casi inmediata, ¿no? Esa vez que estuve mal, mi atención ha sido durante una semana completa de controles de medición de plaquetas y todo este tipo de manejo, y se hace bien. Pero lamentablemente son pocas digamos, las áreas en salud que operan de manera eficiente, ¿no? Y esto por falta de recursos. Y sí, es muy cierto. En países como Chile se incentiva mucho lo que es la inversión privada. Y es importante en todo país incentivar lo que es la inversión privada. Y ojo, que cuando se habla de incentivar no se dice de exonerar de impuestos, pero sí hablar de un incentivo quiere decir dar las facilidades para que te formalices y que el pago de impuestos sea acorde al rango de ingresos que tienes, ¿no? Por eso es de que hoy en día, digamos, la tributación de nuestro país nos permite ser un régimen único simplificado, o ser un régimen especial, o ser un régimen MIPE en un primer grado, un régimen MIPE en un segundo grado, o un régimen general, ¿no? Porque se ha buscado de manera escalonada el poder incentivar a las empresas. Ahora, otra de las cosas que debemos de tener en cuenta es de que, si bien es cierto que el Perú es un país que posee gran cantidad de recursos, es un país que no industrializa, cosa que sí hacen otros países en nuestro entorno. Entonces, un modelo muy claro de lo que es la industrialización de sus recursos es Chile con respecto a lo que son las conservas, ¿no? En cambio, en nuestro país tenemos gran cantidad de recursos, pero somos más que nada un país que provee materia prima y es necesario convertirnos en un país que industrialice, porque el industrializar fomenta más fuentes de ingreso. Ustedes tienen la oportunidad de poder hacer un análisis de esto, chicos. He conversado de eso porque quiero que se sientan incentivados a que en cada una de las empresas que ustedes han escogido pueden buscar un proyecto de inversión que permita no solamente fomentar el crecimiento de la empresa, sino también incrementar los puestos de trabajo. Entonces, chicos, esa es la tarea que tienen, por favor, para el día martes. Tenemos clase el martes, el jueves no. Tienen el martes, hasta el martes, para presentarme los flujos de caja y sus flujos de efectivo y poder mostrarme el proyecto que han escogido de inversión para sus negocios. ¿Ok? Creo que nuestra clase era solamente hasta las 10:30, así que nos hemos pasado 17 minutos porque la conversación estuvo amena. Se ha puesto muy importante. Y por favor, chicos, sigan con ese incentivo, sigan con la idea de crecer. Soy una ferviente creyente de que el cambio empieza de dentro hacia afuera. Si ustedes incentivan a su comunidad a mejorar, les aseguro de que esto se vuelve una acción en cadena. Entonces, preséntenme un buen avance para la próxima clase para saber de que son estudiantes responsables y comprometidos. Nos vemos el día martes, chicos. Que tengan una excelente semana y espero tener sus trabajos avanzados para ese día. Que tengan un bonito cierre de semana, chicos. Gracias a mí. Gracias a mí. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes, chicos. Cuídense mucho.